Y el pasaje que nos corresponde para este domingo se encuentra en Marcos capítulo 1, verso 29 al 39. Marcos capítulo 1, verso 29 al 39. Y vamos a meditar juntos en algo que ya la lectura antifonal anunciaba. No sé si se dieron cuenta en ese detalle. La lectura antifonal hablaba de un siervo que no se cansará ni desfallecerá. Y ese siervo que no se cansa ni desfallece hasta establecer justicia es el siervo que vemos aquí en este pasaje. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en la incansable compasión del rey siervo. La incansable compasión del rey siervo. Este es un rey que no se cansa de ser compasivo. Su compasión no se agota. Así que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para que nuestra meditación sea rica y profunda en la incansable compasión del rey siervo. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra, hermanos. Padre Santo, delante de ti reconozco mi ineptitud y incapacidad para hacer de este mensaje y de la gloria de tu Hijo Jesucristo algo asombroso a tu iglesia. Por eso ruego, Padre, la intervención del bendito Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo, que es el único maestro de la iglesia. El bendito Espíritu Santo que hace real a Cristo en nuestras vidas. El bendito Espíritu Santo que nos da fe, que nos da convicción y que hace que nuestros corazones puedan contemplar la gloria de tu amado Hijo Jesús. Padre, es tu bendito Espíritu Santo quien inspiró esta palabra, y yo ruego que Él la ministre a nuestros corazones en esta mañana, conforme a nuestras necesidades, conforme, Señor, a lo que tú has dispuesto para salvar, para transformar, para santificar, para convertir, para liberar. Oh Señor, bendícenos. Bendícenos y danos, Padre, tu santa unción que repose sobre nuestros corazones para adorar a tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La incansable compasión del rey siervo. Jesús fue a la sinagoga en el día de reposo. ¿Y con qué se encontró ahí? En la sinagoga, en el día de reposo. Recuerden que todos estos eventos de Marcos capítulo 1 ocurren en el día de reposo. Jesús va a la sinagoga
en el día de reposo y se encuentra con un atormentado por el diablo. Es muy irónico esto, ¿no? Es como una ironía santa, porque se supone que en el día de reposo hay reposo. Se supone que en el día de reposo hay descanso. Se supone que en el día de reposo hay liberación. Pero en el día de reposo, en la sinagoga, hay un endemoniado. Eso lo vimos el domingo pasado. Y el texto nos dice que al salir de la sinagoga, yendo Jesús a la casa de ¿quién? A la casa de Pedro. Se encuentra con una mujer atormentada por una fuerte enfermedad, por una fiebre. Todo esto sucedía, ¿en qué día? En el día de reposo. Piensen ya la astucia de Marcos. Marcos quiere que tú y yo pensemos que el día de reposo, sin el Señor del reposo, no hay reposo. La sinagoga no entrega reposo. Los rabinos no entregan reposo. Y la mujer, que es la suegra de Pedro, la suegra, está atormentada por una fiebre. ¿Y cómo termina este pasaje? Al final del día de reposo. Recuerden ustedes que para los judíos el día de reposo comenzaba con la puesta de sol del día anterior y terminaba con la puesta de sol del día siguiente. Entonces, al término de este día de reposo, Jesús se encuentra ya con una multitud de enfermos. Jesús se encuentra con una multitud de enfermos. Jesús se encuentra con una multitud de endemoniados. Jesús se encuentra con una multitud de atormentados. ¿Y qué nos dice el pasaje? Que a toda esta gente Jesús les sirvió con una incansable compasión. Detalle eso. Llegaron a la casa de Simón Pedro. No sé cómo se transmitió el chisme, el rumor de que algo había sucedido en la sinagoga y de que algo estaba sucediendo en la casa de Pedro que ¡pum!, dice Marcos. Toda la gente se agolpó a la puerta. ¿Y qué ocurre? Marcos nos muestra a Jesús, el Rey siervo, que no se cansa de hacer compasión. Tú no escuchas decir a Jesús: estoy cansado, no puedo atenderte. Jesús nunca estuvo tan cansado como para no tocar al enfermo. Jesús nunca estuvo tan cansado como para dejar de recibir al inmundo. Jesús nunca estuvo tan cansado como para no liberar al endemoniado y sanar de diversas enfermedades. ¿Qué nos demuestra entonces el servicio activo de Jesús? Que a Jesús le importa más servir a las personas que su propio descanso. Marcos nos da este detalle. Invitaron a Jesús a almorzar. ¿Cuánto duró el almuerzo de Jesús? Sanó a la suegra de Pedro y se corre la voz. Y ahora Jesús se pone a ministrar a todos los endemoniados, a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque para Jesús servir a las personas era más importante que su propio descanso. Entonces, ¿qué nos muestra esta fotografía? Recuerden que los evangelios son como imágenes tomadas de distintos ángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra esta fotografía? Esto nos muestra de que quien acudió a Jesús, quien fue a los pies de Jesús, no volvió sin ser atendido. Quien acudió a los pies de Jesús, no volvió sin recibir el toque de Jesús. Quien fue a Jesús por misericordia, recibió el toque compasivo de la misericordia de Jesús. Es decir, vemos aquí al Rey siervo en acción. Vemos aquí al Rey siervo cumpliendo en sus hechos lo que Él ya ha anunciado en palabras. ¿Qué ha anunciado en palabras según Marcos capítulo 1? Él ha dicho: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, entonces, ¿qué está haciendo el Rey?
Este es un rey que sirve, hermanos. Tremendo. Este es un rey que sirve. ¿Y a qué gente sirve? Enfermos, endemoniados, miserables, inmundos, pobres. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. El rey no esperó que los pobres llegaran a su reino. El rey no esperó que los pobres tuviesen la determinación de buscar el reino. No, la Biblia nos enseña que es el rey que viene por nosotros. Es el reino que se acerca por nosotros. Eso lo vemos acá. Entonces, Marcos registra 24 horas de servicio incansable de Jesús. Este es el día de reposo de Jesús, un día de 24 horas, y Marcos nos muestra a Jesús predicando en la sinagoga, sanando a la suegra de Pedro, luego sanando a muchos enfermos, liberando a muchos endemoniados. Y para Jesús, ¿cómo termina su día? Termina su día de madrugada buscando el rostro ¿de quién? El rostro de su Padre. Ese, hermanos míos, es el servicio incansable del siervo de Jehová. ¿Y qué nos había dicho Isaías? Que el siervo de Jehová no se cansará ni se fatigará hasta cumplir su misión. Regocíjate entonces en la incansable compasión de Jesús. Medita conmigo en la incansable compasión de Jesús. Porque luego de predicar en la sinagoga, acto seguido, nos dice Marcos, van a la casa de Pedro. ¿Por qué van a la casa de Pedro para almorzar? Un poco del contexto judío. Era una costumbre judía, era una muy buena costumbre judía, compartir los alimentos con el que daba la enseñanza. De ahí viene la costumbre. Es decir, se había una visita en la sinagoga y esa visita compartía la enseñanza. Algunos judíos se peleaban por la visita y se lo llevaban a su casa para compartir con él. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Pedro. Pedro como buen judío, Pedro como buen discípulo, invita al Señor Jesucristo a almorzar. Vamos, maestro, yo te invito a almorzar. Yo te invito. Pero hay algo que no sabía Pedro. ¿Qué no sabía? Que su suegra estaba enferma. Muy, muy enferma. Pedro invita a Jesús junto con Andrés, Santiago y Juan a su casa, pero su suegra estaba enferma de fiebre y postrada en cama. Es decir, le invita a su casa a disfrutar de un almuerzo, pero no hay quien sirva. Porque su suegra, yo me imagino que Pedro confió en su suegra. Dijo, la suegra preparará algún platillo exquisito, bueno, para atender al maestro, pero se le cayó el plan. Su suegra estaba enferma. El texto dice que ella estaba enferma de fiebre y postrada en cama. Es decir, era una fiebre altísima. Hay algunas traducciones que dicen que ardía en fiebre. Ahora, este tipo de fiebre era común en el Oriente Medio cercano. Este tipo de fiebre era muy parecido a la malaria. Por lo tanto, era una fiebre mortal. No es como una fiebre que nosotros atendemos con paracetamol, ibuprofeno y cuánta cosa metemos dentro del cuerpo. Pero esta era una fiebre mortal. Era una fiebre mortal. De hecho, Juan capítulo 4, versículo 45 al 52, habla de Jesús sanando a el hijo de un siervo que también padecía de esta fiebre mortal. Entonces, en medio de esta dramática situación, ¿qué hacen los discípulos? Mira tu Biblia con atención. Y la suegra de Simón, versículo 30, estaba acostada con fiebre, es decir, no puede servir, no puede levantarse. ¿Qué dice el texto? Y enseguida le hablaron de ella. Es decir, los discípulos vieron el problema, no estoy diciendo que la suegra era un problema, los discípulos vieron el problema, tomaron el problema de la enfermedad y lo llevaron ¿a quién? Lo llevaron a Jesús. Primer punto aplicativo.
¿Qué haces tú en la aflicción? ¿Qué debemos hacer en la aflicción? ¿Qué debemos hacer en nuestras distintas aflicciones? ¿Qué debemos hacer en medio de nuestras distintas circunstancias difíciles? Cuéntaselo a Jesús. Cuéntaselo a Jesús. ¿Por qué Pedro, Santiago y Andrés se lo contaron a Jesús? Porque ellos presenciaron la autoridad de Jesús. ¿Dónde? En la sinagoga. Entonces, en la mente de los discípulos pasó esto. Si Jesús es capaz de expulsar a un endemoniado, a un demonio de un endemoniado, ¿qué problema tiene con una fiebre? Si Jesús puede en lo mucho, Él puede también en lo poco. Entonces, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, y esto es para ti, ¿llevas tus problemas y tus aflicciones a Jesús? ¿Es Jesús tu primer socorro? Yo te animo en esta mañana, ¿tienes algún pecado que necesita ser perdonado? Llévalo a Jesús. ¿Tienes algún pecado que necesita ser mortificado y tú ya no lo puedes mortificar porque no tienes fuerzas? Llévalo a Jesús. ¿Necesitas fortalezas en tus luchas? ¿Necesitas fortalezas en tus pruebas? Díselo a Jesús, cuéntaselo a Él. Dice el himno, cuéntaselo todo en oración. Díselo a Jesús. Cuéntale de tus necesidades. Cuéntale de tus aflicciones. Cuéntale a Jesús de tus cargas. Él te escuchará. Cuéntale a Jesús de aquello que oprime tu corazón. Él es tu amigo, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Nada es demasiado grande para Él. Y nada es demasiado pequeño para Él. ¿Quién no olvidó esta lección? El mismo que está contando la historia. Pedro jamás olvidó esta lección. Y cuando Pedro instruye a su iglesia, ve conmigo por favor a primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Pedro, que nunca olvidó esto, en esta instrucción a la iglesia dice, echando toda ansiedad sobre ¿quién? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad es un pecado, hermano. Sí. Y tú y yo muchas veces caemos en ese gran pecado. Pensamos que no tenemos un Padre que nos ama. Pensamos que somos huérfanos. Pensamos que estamos abandonados a las circunstancias oscuras de este mundo. Y cedemos a la ansiedad. Y nuestros cuerpos se complican. Y nuestros cuerpos se enferman. Y nuestra alma se abate. Cuando tenemos a un Señor Jesús que cuida de nosotros. No llevar nuestras cargas a Jesús es desconfiar ¿de qué? Es desconfiar de su cuidado. Es desconfiar de su protección. Es desconfiar de su sabiduría. Es desconfiar de su providencia. Estos hombres del vulgo, pescadores, vieron a Jesús obrar un milagro en la sinagoga y dijeron, esta fiebre es una oportunidad para Jesús. Y enseguida, dice el texto, y enseguida le hablaron de ella. Ahora, el texto no dice mucho cómo le hablaron. Tal vez Pedro le dijo, mira, Señor, mi suegra está enferma. Y si mi suegra no se levanta de la cama, no hay almuerzo, Señor. Le hablaron de ella. Pero llevaron sus aflicciones delante de Jesús. Entonces, versículo 31, ¿qué se muestra aquí? Y esto es lo que quiero que comprendamos juntos. Aquí se muestra la compasión incomparable de Jesús. Versículo 31. Entonces, una vez más se repite, entonces, Él se acercó, no fue la suegra la que se acercó. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. ¿Cuántas veces hemos pasado por este versículo así? Un milagro más.
y no hemos meditado profundamente en lo que muestra aquí la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque la compasión de Jesús es incomparable. La compasión de Jesús no tiene comparación con la moralidad humana. La compasión de Jesús va más allá de ser amable o sensible. Sígame por favor con atención. La compasión de Jesús va más allá de ser amable o sensible o considerado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ve la miseria de los hombres, cuando Jesús ve el pecado, cuando Jesús ve las aflicciones de los hombres, algo se mueve en el corazón de Jesús. ¿Y qué se mueve en el corazón de Jesús? Su deseo incontenible de hacer misericordia. ¿Lo nota? Cuando Jesús ve a un miserable, cuando Jesús ve la miseria de los hombres, cuando Jesús ve el pecado de los hombres, Jesús no se tapa la nariz y dice, paso. Jesús no dice otro día. Él es el que ve la miseria de los hombres y corre. Por eso el texto dice que entonces Él se acercó. ¿Lo nota, hermano? El texto nos dice, Jesús estaba ahí esperando en el living de la casa de Simón Pedro, esperando que le trajeran a la suegra. No, Él se acercó. Él se acercó. Y eso nos muestra el servicio y la compasión incomparable de Jesús el siervo. En Jesús hay una condescendencia maravillosa y asombrosa de inclinarse y mostrar misericordia. Él no se aleja, Él se acerca. Él no se aleja, Él se acerca. Pero cuando tú ves a un miserable en la calle, cuando tú ves a alguien que está en una condición muy deplorable, tu actitud natural, ¿cuál es? Sea sincero, hermano. ¿Qué es? ¿Se cambia de asiento en la micro? ¿Se cambia de puesto en el metro? ¿Se cambia de fila? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada de lo que es hacer el bien y la misericordia sin esperar nada a cambio. Por eso la misericordia y la compasión de Jesús son incomparables. Entonces el texto nos dice que Él se acercó, Él la tomó y la levantó. Quien está obrando aquí es Jesús, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad. Quien está obrando aquí es el creador de todas las cosas, es el creador del universo, es aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Él creó el universo y Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Él perfectamente pudo haber dicho, fiebre, ándate. ¿Sí o no? Él expulsó al demonio en la sinagoga con su voz. Jesús es aquel que le dice al viento y al mar, cállense, enmudece. Jesús pudo haber sanado a la suegra de Pedro con su palabra. Hermanos míos, Jesús es aquel que le dice desde afuera de la tumba a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo el muerto? El muerto se levantó y obedeció la voz. No hay nada que se resista a la palabra de Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús se acercó? ¿Por qué Jesús le tomó su manito? ¿Por qué Jesús la puso de pie? ¿Por qué? Regocijémonos en el Señor en esto. Jesús quería que esa mujer sintiese que le importaba. Jesús quería que esa mujer comprendiese y experimentase su toque. De hecho, Lucas
capítulo 4, versículo 39, aporta un dato más a este relato. Lucas dice que inclinándose a ella. Entonces, si meditamos profundamente en todo lo que Jesús está haciendo, Jesús se acerca a su pueblo, Jesús toca a su pueblo, Jesús es condescendiente con su pueblo. ¿Por qué? Porque a Jesús le importa la condición de su pueblo. Ahora, ¿por qué esto es así? Mira tu Biblia, el Salmo 136, versículo 12. Salmo 136, versículo 12. Dice, y versículo 11 también. Dice, al que sacó a Israel con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Entonces, la mano fuerte, el brazo extendido, es un símbolo ¿de qué? Es un símbolo de su compasión, es un símbolo de su misericordia. Jesús pudo haberle dicho a la suegra de Pedro, sé sana, pero no, Él extendió su brazo, Él extendió su mano, Él la tocó para mostrarnos a nosotros cuán identificado está con su pueblo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo no gozarse en esto, hermano? Se acercó, la tomó y la levantó. Entonces, ¿qué significa el toque? Para nosotros el toque es muy importante. Somos de piel. Cuando un niño pequeño se cae y se levanta llorando el niño, corres a la mamá y ¿qué espera? Espera una explicación. Mira, niño, en realidad te caíste porque falló tu centro de gravedad. Ten más cuidado. ¿Qué espera ese niño? Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermanos, Dios es un Dios que toca. Y Él nos ha tocado en su Hijo Jesucristo. El toque es el símbolo de su identificación ¿con quién? Con los pecadores. Ya recuerda que Jesús se puso en la fila de los pecadores. Por lo tanto, si Jesús se puso en la fila de los pecadores, Él va a tocar a los pecadores, Él va a abrazar a los pecadores, Él le va a dar la mano a los pecadores, Él va a comer con los pecadores. ¿Por qué? Porque su toque es su identificación con los pecadores. Los rabinos acostumbraban también a orar en la sinagoga por los enfermos. Pero aquí hay dos puntos que son necesarios destacar. Primero, los rabinos nunca impusieron manos sobre una mujer. Nunca. ¿Por qué? Porque en la tradición judía las mujeres están malditas. Son portadoras de maldición. Segundo, los rabinos oraron por los enfermos, pero nunca impondrían manos por un enfermo en un día de reposo. ¿Por qué? Porque tocar a un enfermo es contaminarse. ¿Lo comprende? Tocar a un enfermo en el día de reposo, a un moralmente enfermo, es contaminarse. Pero aquí encontramos al santo de los santos tocando la enfermedad. El santo de los santos tocando la enfermedad. El santo de los santos tocando a los impuros. Los rabinos no hacían esto, pero Jesús, ¿qué hizo cuando vio a los impuros? Jesús tocó a los que estaban moralmente sucios. Jesús tocó a prostitutas. Jesús tocó a publicanos. Jesús tocó a ladrones. Jesús tocó a adúlteros. Jesús tocó a mentirosos. Jesús tocó a rebeldes. Se relacionó con ellos. De hecho, cuán fuerte es la cercanía que Jesús tiene con su pueblo, que cuando Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque tú eres santo,
¿El Señor se apartó? No. No. Porque justamente el siervo de Jehová ha venido para relacionarse con lo impuro. Porque a través de su pureza nosotros somos purificados. Por su santidad nosotros somos limpiados. Por su vida impecable nosotros somos salvados. El toque, querido hermano, es algo muy importante en el libro de Mateo. Así que nos vamos a gastar unos minutitos simplemente en ver la secuencia del toque. Mira por favor tu Biblia. Marcos capítulo 1, verso 41. ¿A quién toca Jesús ahí? Al leproso. Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó. ¿A quién tocó? Al leproso. Luego, en Marcos capítulo 5, versículo 41, ¿qué hizo Jesús? Maestro, mi hija ha muerto. Fue a la casa de Jairo y tocó a la niña muerta y le dijo, niña, a ti te hablo, levántate. ¿Qué pasaba si tocabas a un muerto en la tradición judía? Contaminado. Contaminado. Luego en Marcos capítulo 6, versículo 5, Jesús nuevamente vuelve a tocar a todos los enfermos de Nazaret. Luego en Marcos 7, 32 y 33, Jesús sana tocando a un sordo mudo, le mete los dedos en la oreja. Luego en Marcos capítulo 8, verso 23 y verso 25, Jesús sana al ciego de Betsaida, tocándole. Entonces, ¿qué hay en el toque de Jesús? Reflexiona conmigo. ¿Qué hay en el toque de Jesús? Dos cosas. Autoridad para sanar, pero compasión por los pecadores. Autoridad para sanar, pero compasión por los pecadores que están en miseria. ¿Qué son las enfermedades de este mundo? ¿Qué son las enfermedades en este mundo? Miseria. ¿Y esa miseria cuándo entró a este mundo? Cuando entró el pecado. Entonces, hermanos míos, regocíjese en esto. En cada toque de Jesús. ¿Qué nos dice? Cuando toca a los miserables, cuando toca a los pecadores, cuando toca a los ciegos, cuando toca a los sordomudos, cuando toca a los enfermos, ¿qué nos enseña ese toque? Yo llevo tu dolor. Yo cargo tu miseria. Yo asumo tu quebranto. Yo cargo tus impurezas. Yo cargo tu sufrimiento. Te toco porque me asocio contigo. Te toco porque estoy identificado contigo. Te toco porque yo estoy asumiendo, ¿qué cosa? Las consecuencias de la caída, enfermedades, miserias, dolores, tal como el profeta Isaías habló del siervo de Jehová en Isaías 53:4, cuando nos dice, Él llevó nuestras enfermedades, bendito sea Dios, y sufrió nuestros dolores. Él los llevó, Él los cargó. ¿Lo comprende? Entonces este no es un milagro más, pues, hermano. No. Es un acto decidido de parte del Señor de la gloria en mostrar compasión, misericordia y gracia con los pecadores con los que se identificó en el bautismo. Ahora, ¿qué sucedió cuando esta mujer experimentó el toque de Jesús? ¿Qué creen ustedes que sucedió? Ella al instante sana. Los que hemos tenido fiebre por sobre los 40, cuando se va la fiebre, ¿nos ponemos a hacer las cosas? ¿Cómo andamos? Como pingüino cojo, ¿no? Pero ¿qué pasó con esta mujer? Al momento que experimentó el toque de Jesús, el texto dice, inmediatamente le servía. Es decir, si hubo almuerzo esa mañana.
si hubo una rica comida. Pero es más, aquí nosotros tenemos el primer servicio diaconal. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es servir porque Él nos ha servido primero. Servir a Dios es la respuesta gratuita a lo que Dios nos ha dado. Esta mujer recibió el toque sanador de Jesús y esta mujer, ¿qué quería? Simplemente quería servir a Jesús. Yo me imagino, no sé, el contentamiento de esta mujer que tiene que haberle dicho, a ver, Señor, ¿qué quiere comer? Dígame, se lo preparo ahora ya, lo que usted quiera. Tanto el gozo, tanto el deseo, que ella comenzó a servirles de inmediato. Pero esa compasión que acabamos de meditar juntos en la casa de Pedro, no se quedó solo en la casa de Pedro. Porque al caer el sol, dice Marcos, toda la gente se agolpó a la casa. Y probablemente debe haber sucedido esto. Escuchamos que están sanando a la gente. ¿Hay sanidad para mí? No, ven otro día. No. Jesús los sanó a todos. A todos los que fueron. Jesús los sanó a todos. Muchas personas trajeron a sus seres queridos a los pies de Jesús. Marcos nos dice que toda la ciudad, que es una hipérbole, Marcos dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Enfermos de distintas causas, no sabemos, hermanos. Tal vez habían personas mancas, tal vez habían personas sin otras extremidades, no lo sabemos, pero el texto dice que Jesús sanó a enfermos de diversas enfermedades. Distintas causas de enfermedades, de miseria humana, fueron llevados a los pies de Jesús y Jesús los sanó. Es decir, para Jesús no hay causa perdida. No lo hay. No lo hay. Ahora, Jesús también sabía algo. Jesús también sabía que muchas de estas personas que acudieron a Él lo hacían simplemente por sus milagros, no por su palabra. Muchas de estas personas acudían a Jesús no porque estuviesen interesadas en las buenas noticias del reino, sino porque querían experimentar un milagro, nada más. Pero aún así Jesús los atendió a todos. Aún así Jesús mostró misericordia con todos. Y lean por favor Lucas capítulo 4, versículo 40. Noten el detalle que Lucas da de este hecho. Lucas 4:40. Dice, Él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué significó eso? Él, poniendo la mano en cada uno de ellos, los sanaba. Es decir, Jesús no trató a la gente como un número más. Que venga el milagro número 2, que venga el milagro número 3, que venga el milagro número 4. No, Jesús trata a las personas imponiendo sus manos. ¿Por qué? Porque Él es incansablemente compasivo. Incansablemente compasivo. Su compasión no tiene comparación. Entonces, ¿dónde está la compasión de ese Jesús hoy? Él está con nosotros también. Y Él te trata así, hermano mío. Cuando tú llevas una causa a los pies de Jesús, Jesús no te trata como un número más. Jesús no te trata como una oración la cual Él debe responder de las tantas oraciones. Su trato es especial, su trato es íntimo, su trato es cercano, su trato es considerado. Así Jesús trata con su pueblo. Finalmente, luego de ministrar gran compasión, Marcos termina este relato diciéndonos lo siguiente. Levantándose muy de mañana, ¿qué hizo Jesús? Fue a un lugar desierto y oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sin duda que nuestro maestro debe haber estado muy cansado.
después de ministrar toda la noche. Pero el cansancio no fue un impedimento para tener comunión con su Padre. ¿Por qué Marcos deja esto detallado? Porque Jesús no solamente es incansable en cuanto a hacer el bien y hacer misericordia. Jesús oraba. ¿Pero él estaba orando porque tenía pecado? No. No. Jesús oraba para tener comunión con su Padre. Pero por esa vida de oración, tú y yo somos salvos. Jesús vivió realmente la vida de oración que tú y yo debíamos haber vivido. Él solo la vivió. Su vida completa fue una vida de oración. Por lo tanto, ahí estaba Jesús orando. Pero Él no solamente estaba orando para tener comunión con su Padre. Sí hay algo de lo cual nosotros podemos estar seguros. Jesús no se cansa de hacer el bien. Jesús no se cansa de hacer misericordia. Jesús no se cansa de mostrar compasión. Jesús no se cansa de orar por ti. No se cansa de orar por ti. Probablemente en esa oración Jesús estaba orando por los suyos. Seguramente Jesús estaba orando por Pedro. Seguramente Jesús estaba orando por la casa de Pedro. Seguramente Jesús estaba orando por sus discípulos. Seguramente Jesús estaba orando por lo que iba a acontecer en otros pueblos, es decir, para que el evangelio siguiera expandiéndose y las buenas noticias del reino llegaran con poder. Jesús sin duda estaba orando por eso. Pero ¿quiénes no comprendían la vida de Jesús? Pedro tiene momentos de luz y momentos de mucha oscuridad. Y aquí, ¿quién llegó a buscar a Jesús mientras oraba? Maestro, ¿dónde te metiste? Toda la gente te busca. Esto es como que si Pedro le dijera a Jesús, ahora somos famosos. Ahora soy conocido porque toda la gente ha llegado a mi casa. ¿Dónde estás, Señor? Hay más milagros por hacer. Jesús no vino a buscar fama. Jesús no vino a buscar popularidad. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y no ser servido. Entonces Jesús, luego de darle ese tirón de oreja a Pedro, Jesús le dice a Pedro, vámonos de este lugar porque hay otros lugares donde también debo predicar el evangelio. Y Jesús termina diciendo, porque para esto he venido. ¿A qué vino Jesús? Predicar el evangelio, traer el poder del reino. Pero ¿para qué más ha venido Jesús? Para que tú y yo tengamos la certeza de que Él, como siervo incansable, intercede para siempre por nosotros. Mira por favor, en Romanos 8:34 se nos dice que hoy Jesús ora por ti. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, la compasión que acabamos de ver aquí no es una compasión que quedó perdida en el tiempo. Es la misma compasión de la cual hoy tú, domingo 15 de diciembre del 2024, puedes estar seguro que Él compasivamente ora por ti, intercede por ti, clama por ti. Su vida de justicia es para ti, porque para esto he venido. Entonces, pregunta final de aplicación. Cuando te acercas a Jesús, así como se acercó Pedro con el resto de los discípulos para decirle, mira, tenemos este problema.
Jesús se frustra. Jesús se desespera con nuestras necesidades. ¿Se incomoda Jesús? Si estás seguro de su compasión incansable, la respuesta es no. Es más, Él desea y te dice que tiene cuidado de ti. Luego de que hemos entonces meditado juntos en la incomparable compasión de Jesús, te invito a que presentes tus cargas delante de Él ahora. Y te invito a que adoremos a Dios por la vida de su Hijo. Demos gracias al Señor por su palabra. Te invito a doblar tus rodillas, si así lo estimas, y juntos alabar al Señor.